Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sea con todos ustedes, queridos oyentes, y con todo el buscador de la verdad. Hoy vamos a hablar de este principio socrático tan famoso y tan conocido que es conócete a ti mismo. Platón cuenta que Sócrates se lo dice en una ocasión a un joven que quería dedicarse a la política, ¿no? Y el principio sería: conócete a ti mismo, conoce tus defectos, purifica tus defectos, exalta tus virtudes, primero antes de pretender eh, encauzar o conducir la vida de los demás. Antes de pretender realizar una actividad política, tenés que primero limpiar tus propios defectos, los defectos de tu alma. Conócete a ti mismo, que sería lo que está encabezando el templo de Apolo en Grecia. Y es la frase de la cocina de ese personaje de Matrix. También es eje de, digamos, la enseñanza de Gurdjieff, que lo menciona Yupensky en el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. El eje de su enseñanza, en la enseñanza del cuarto camino, el eje es conócete a ti mismo, ¿no? Incluso nos dice Yupensky que tenían ejercicio de auto-stop, donde una o varias veces por día sonaba un timbre y ellos se detenían ahí donde estaban y tomaban como fotografías mentales de la posición en la que uno estaba para, digamos, tener un proceso de autoconciencia y conocimiento de sí mismo. Todo conocimiento que lleva a un objetivo que es la autopurificación. Y eso también existe, digamos, dentro de las enseñanzas del sufismo, dentro de las enseñanzas del Islam en general. El elemento, la puerta de la autopurificación es el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, en una conocida tradición del profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, y con su descendencia, el conocimiento de sí mismo adquiere otra dimensión en el Islam, porque el profeta dijo, con esa bendición y la paz, y con su descendencia, dijo: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Y entonces acá tenemos otro objetivo del autoconocimiento, que no es solo la autopurificación, sino el tomar conocimiento o abrir las puertas al conocimiento de Dios. El conocimiento de uno mismo sería el principio para tener conciencia de la existencia de Dios. Porque si, digamos, aplicamos el principio de Descartes, pienso, luego existo, o sea, tomo conciencia de mi realidad y entonces existo, sé que existo. Si avanzamos un poquito más allá, si existo es porque Dios existe, porque no existo por casualidad. Como decía Ali, con él sea la paz, se argumenta sobre la existencia de Dios por su obra, a través del conocimiento de la obra, y somos parte de la obra de Dios, y se confirma con la reflexión. Esto es una base esencial, digamos, que el autoconocimiento en el Islam abre la puerta al conocimiento de Dios, y esto adquiere entonces otra dimensión. No es meramente conocer uno mismo sus defectos, sus virtudes, sino conocer a Dios, que es la razón de ser de nuestra existencia, digamos, ¿no? En un relato conocido del Imán Sadiq, con él sea la paz, nos puede dar otro panorama de esto. Cuando él dice, voy a tratar de repasarlo más o menos, tengo anotado acá, pero vamos a repasarlo más o menos, cuando él dice: lo más asombroso son los ateos, que pretenden
que se capte con los sentidos aquello que no se puede captar con el intelecto. Y cuando se vieron necesitados de esto, digamos, recurrieron a la impugnación y la negación, diciendo, ¿por qué no se capta con el intelecto? Y hay que responderles, dice el Imam Sadi, porque está por encima, Dios está por encima del grado de intelecto. Así como la vista se detiene ante su límite y no se mete, no va a percibir aquello que está fuera de su alcance, el intelecto hace lo mismo, se detiene y no puede captar lo que está fuera de su alcance. Y el imán pone un ejemplo. Cuando ves una piedra que se eleva en el aire, inmediatamente te das cuenta de que alguien la arrojó. Estás acá, ves que cae una piedra, alguien arrojó la piedra. Ese conocimiento no proviene de la vista, porque la vista se detiene, o solamente alcanza a ver la piedra y no vio quién la arrojó. Ese conocimiento proviene del intelecto. E inmediatamente uno percibe esto y entiende esto, que si una piedra se eleva es porque alguien la arrojó. Y del mismo modo, así como la vista se detiene ante su límite y no lo traspasa, el intelecto respecto de Dios también se detiene ante su límite, pero lo reflexiona, lo medita, comprende la existencia de Dios a través de comprender que en Él, la persona, en Él hay un alma y nunca la vio ni la captó por los sentidos. La persona que comprende que en Él tiene un alma, entonces comprende que existe un creador, existe Dios, que la existencia de Dios es algo real. Entonces, dice el imán, este conocimiento, este reconocimiento de la existencia de Dios no proviene de los sentidos, sino que proviene del intelecto y lo reconoce en un punto en que esto le resulta indispensable. El intelecto reconoce a Dios a través de esta reflexión, no abarcando sus atributos, no captándolo, percibiéndolo, sino reflexionándolo de esta manera. En otra tradición del imán Rida, con él sea la paz, dijo del profeta, y le fueron a preguntar al profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, y con su descendencia, preguntaron cuál es la cabeza de la ciencia, y él dijo, la cabeza de la ciencia es conocer a Dios cómo se debe conocer. Y le preguntaron cómo era esto, cómo se debe conocer, y él dijo conocer a Dios como único, creador, poderoso, primero, último, manifiesto, oculto, sin par ni semejante. Esto es como se debe conocer a Dios, y esto, digamos, es la forma en que nuestro intelecto, a través de la percepción de nosotros mismos, el autoconocimiento y también la percepción de lo que nos rodea, del mundo que nos rodea, nosotros podemos llegar a conocer a Dios de esta manera. Conocer, en nosotros hay un alma y no la percibimos nunca, y eso no proviene del azar o la casualidad, no es producto simple de una evolución natural. Lo he explicado en otro audio también. No somos solamente animales desarrollados, somos algo más que eso. Y cuando nosotros captamos, percibimos esto a través del autoconocimiento, si nosotros decimos que somos animales desarrollados porque no tenemos autopercepción, autoconocimiento. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y captamos y comprendemos esto, de que somos algo más que esto, comprendemos que existe Dios y que esto tiene una razón de ser, un sentido, entonces iremos en la búsqueda de la razón de ser de nuestra existencia, si Dios quiere. Para captar algo más de Dios, algo más de que nosotros podemos decir, bueno, ¿qué sabemos de Dios a través de nuestro intelecto, de nuestro sentido? Nada, no lo podemos ver,
podemos solamente razonar a través de lo que percibimos en la creación. ¿Y qué sabemos de Dios? Bueno, que existe, primero uno, que es uno, único, poderoso, sabio, manifiesto, oculto, dice primero y último, dice la tradición del profeta, y que no tiene par ni semejante. Esto es lo que nosotros podemos percibir a través de nuestro intelecto. Para conocer algo más, deberíamos recurrir a lo que Dios ha revelado de sí mismo, y ahí tendríamos que recurrir a lo que son las tradiciones. Bueno, obviamente haciendo un trabajo al respecto de esto, ¿no? Que ya esto excede lo que sería los alcances de este audio de hoy. Bueno, entonces, resumiendo, el conocimiento de uno mismo, que siempre se menciona como el conocimiento de sus defectos, de uno de los defectos de uno, las virtudes, la fortaleza, las debilidades, y que sería la puerta para la autopurificación, en las tradiciones islámicas tiene otra dimensión, que es la puerta para el conocimiento de Dios. Y esto es lo que debemos reflexionar, y esto se los dejo con la reflexión, esta reflexión en el audio de hoy. Mi nombre es Néstor Pagano, mi nombre islámico es Abdallah Yusuf. Si conociera mis limitaciones no estaría haciendo estos videos, pero bueno, este grupo es El Pabilo, este programa es El Pabilo, y tenemos un grupo de Facebook que pueden buscar. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.